¿Se puede aprender Es sobre un la marcha, sinvergüenza este señor, porque teóricamente lo trajeron por probo y patriota. Pero resulta que el 28 y el 29 de marzo este señor permitió el aumento de lo que se conoce como el PIST, Programa de Ingreso del Sistema de Transporte. Ese PIST permitió que se le comprara gas a la British Gas, que le pertenece a la Royal Dutch Shell, que él es accionista y que está en Chile, y le compra un valor mucho más caro que compramos nosotros el gas a Bolivia. Entonces, ¿qué dijo el probo patriota de Aranguren? Que Bolivia no tenía volúmenes para venderle. ¿Sabe qué dijo el ministro de Economía de Bolivia? Que nunca le consultaron nada, con lo cual lo que está haciendo es llevar para su molino. En la Argentina se dice que el único animal que se rasca para afuera es el perro. Bueno, acá Aranguren rasca para adentro para su empresa, para ser a la que nunca dejó de pertenecer. No es ni probo ni patriota, es un enorme sinvergüenza. Ahora, si hubiese sido al revés, ¿no? La oposición le saltaba a ustedes a la yugular. No veo que haya habido una reacción porque estamos semejante. En un proceso de eso que le llaman la luna de miel, qué sé yo. Lo quieren llamar como le quiera poner. ¿No terminó ya? Tiene plazos, para algunas cosas sí, para otras cosas todavía no. Y esto de López también les da letra para que pongan un cartón pintado y se siga trabajando detrás del cartón pintado de la misma forma que la derecha lo ha hecho toda la vida, pero se agota, es corto, muy cortito el vuelo de esta cosa. A propósito, Aníbal, de lo que usted decía sobre el actual momento económico que viven los argentinos y cómo, se ha debatido mucho esto, cómo el gobierno recibió económicamente hablando del país a fines de diciembre. Vamos a ver información destacada para compartirla con usted, Aníbal, a propósito de estos datos, a ver si quiere darnos un parecer. El PBI argentino en 2015, 540.000 millones de dólares. En el primer trimestre se encogió a 44.000 millones, es decir, hay que esperar la comparación interanual, 40% ¿no? de devaluación. Exacto. Sí. Después, el déficit fiscal, 5,4% en 2015, la proyección 2016, 8,8%. La pobreza, este dato lo vamos a discutir seguro porque yo lo escuché a Aníbal que no está de acuerdo, no es un indicador oficial porque el INDEC no daba este tipo de datos, 29%, actualmente 6 puntos más en solo 6 meses, 35 ¿Quién puntos. lo mide? La UCA. Un espanto. Bueno, el INDEC no lo mide, lo No, suspendió, ¿no? y tiene una razón de ser porque No, no lo está bien, medía. no digo que no lo tenga, quiero decir. No, pero tiene una razón de ser, que a ver. los televidentes es bueno que lo conozcan. Me deja los En últimos el datitos sí, antes. sí. La inflación de 2015 cerró en un 23%, 25% solo en 6 meses, y la actividad económica 2,3%, dijo Todesca, Aníbal. Lo que da, cuando le preguntaron, ¿en serio creció la Argentina en 2015? Lo que da 2,3%, y en estos primeros 3 meses, el primer trimestre del año, la actividad económica se encogió un 0,7%. Bueno, va a terminar por lo menos con 2% abajo. 2% va a ser. Va a caer el PBI. Lástima que lo sacaron. Sí. ¿No podemos pedir al director que nos lo muestre A nuevamente ver, eso? ahora lo vemos de nuevo. Pero le decía, Aníbal, el dato de la UCA, muchos quieren... El de la UCA es un espanto. Está bien, ¿Sabe pero, por qué? pero Aníbal, yo le voy a explicar por qué. En esta, porque son la 4.500 casos por teléfono. Está bien, pero y hablan cuando, de la pobreza de sí, 11, 12 millones de perfecto, pibes pobres. Pero la oposición lo usa para criticar a Macri también. 4.000 o 5. Yo no. Toda la vida la he sabe que muchos compañeros del kirchnerismo la usan para criticar a Macri. La vida la he criticado porque es un espanto. ¿Y sabe quién es el titular? Un macrista. Pero macrista de paladar negro. Bueno, no lo está favoreciendo mucho. Yo se lo digo, entonces, macrista de paladar negro. Ahí está, ¿qué decía? La pobreza Sí. en la Argentina toda la vida se midió en forma lineal. Dice, ¿cuál es el nivel de ingreso que usted tiene? Del nivel de ingreso para arriba no sos pobre, del nivel de ingreso para abajo sos pobre. Un error terrible, porque entonces cuando había desfasajes o inflación, automáticamente oscilaban los pobres para arriba y para abajo. La realidad es que en el mundo no mide nada así. Lo mide lo que se conoce como una medición multidimensional. La Argentina ha ingresado con el índice de precios al consumidor nacional urbano dentro de este tipo de índices multidimensionales. Por primera vez entonces el índice de precios al consumidor nacional urbano se mide multidimensional en 6 zonas. El NEA, el NOA, Cuyo, La Pampa, la Patagonia y lo que es el conurbano, que antes se medía con 24 distritos y ahora se mide con 42. La pobreza todavía no está desarrollado y no lo va a desarrollar tan fácilmente multidimensional para saber exactamente cómo medir. ¿Para usted cuánto es la pobreza? El nivel de pobreza en Argentina, Sí. no lo sé medir, si no se puede medir así antojadizamente. Y su... Que hoy lo que puedo decir es que hoy la pobreza es mucho más grande que la que dejó Cristina el 10 de diciembre, pero olvídese. ¿No se sabe cuánto dejó Cristina?
Por favor, no, porque no se puede medir multidimensional. Entonces lo que vamos a inventar es un número para quedar bien o para agraviar a alguien. Y no me gusta eso, no me parece que esté bien. Aníbal, lo de la UCA es pésimo. El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, habló de cifras que son realmente alarmantes, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, a propósito no solamente de la baja de productividad, que ya es un índice desalentador para cualquier empresario, y más si hablamos de pequeñas empresas, sino también de la apertura de importaciones. A la vez, ahora vamos a escuchar un audio, pero a la vez hay que tener en cuenta que también se abrieron créditos para estas pequeñas y medianas empresas. Pero escuchemos a José Urtubey, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, y después analizamos este tema. Las proyecciones que nosotros tenemos para la actividad industrial para el año 2016 es que va a haber una caída de un 1,5% en el mejor de los casos, sobre todo teniendo en cuenta la situación interna del país y la delicada economía que atraviesa hoy Brasil. Por otro lado, te diría, hoy está claro que el principal desafío de la Argentina es combatir la inflación, pero sin que vaya en detrimento del mercado doméstico. Y hay que cuidar mucho las cadenas industriales, de donde se ha agregado valor de economías regionales, y vos hacías mención, en algunos casos, a la apertura de la economía, cosa que nosotros no estamos en acuerdo, al contrario, pero sí creemos que no se puede tratar como iguales a quienes no somos iguales. Por ejemplo, cuando hablamos de competitividad de cara al mundo, muchas veces competimos en forma desigual con los países desarrollados, y muchas veces inclusive nos compiten en forma desleal desde esta zona, compitiéndonos con dumping. Todo esto nos lleva a que hemos visto cómo en estos primeros 5 meses del año se han incrementado sideralmente las importaciones de productos terminados, y esto por supuesto está afectando a cadenas de valor del interior, a cadenas productivas industriales, que por otro lado también hemos visto que no tienen la consecuente baja de los precios a los consumidores. Entonces, se está generando un círculo vicioso en donde lo único que resulta es que se está dañando al modelo industrial. Ustedes hacen, en el mejor de los casos, una caída de la industria para todo el año 1,5%. ¿Y en el peor? No, y puede llegar a ser, digamos, sin entrar en el análisis, nosotros hemos visto como estos primeros 5 meses ya cayó arriba del 2,5%. Puede llegar a ser más crudo. Entiendo que... ¿Y este mes, por ejemplo, mayo contra mayo? El último mes que nosotros tenemos medido es abril, que cayó 5,4%. Yo soy de los que cree que no es posible la reactivación de la economía en el segundo semestre. En esto tenemos que ser claros. No va a haber recuperación económica, de actividad económica en el segundo semestre. ¿Tampoco en el 2017? ¿Tampoco en el año que viene? Bueno, caída del 5,4%. No lo pude haber dicho mejor que yo, o mejor dicho, yo no podía haber dicho mejor que José. Para usted también en el segundo semestre no va a haber reactivación. Pero no tengas duda, pero además el daño producido no se va a resolver nunca. El daño que se produjo, cuando Néstor hablaba de la necesidad de una demanda agregada para fortalecer un mercado doméstico donde pueda comprar los dos, los que tienen trabajo registrado y los que no tienen trabajo registrado, apunta a la pyme, fundamentalmente. Y que todo lo que uno pueda compensar y generar, lo genere de su propia industria, que es lo que dice José respecto de la capacidad de sostener la recuperación industrial. No va a haber recuperación industrial porque no tiene vocación este gobierno de que así sea. No es que no va a poder, es que no quiere que así sea. Lo ha dicho la propia vicepresidenta, que hablando con el presidente dice que su mejor ejemplo es India. Entonces el ejemplo ya lo comprendemos como es un ejemplo donde van a hacer todos los ajustes que sean necesarios, dañando todo lo que tenga que ver con el crecimiento de las pymes, fundamentalmente quien más ocupa nuestro personal. ¿No va a intentar nada el gobierno para mejorar esta situación? Porque en 2017 hay elecciones. El gobierno va a intentar cualquier cosa que quiera o que pueda, a través del ingreso de préstamos o cosas que pueden significar esa característica para obra pública de envergadura. No va a generar nada que modifique todo el daño producido, porque el daño producido es muy grande. El conectar igualdad, la asignación universal por hijo, las pensiones, pero las no es cargar la pistola para suicidarse un gobierno que recién comienza. Bueno, pero es su visión. Esta es la visión que tiene la derecha conservadora argentina desde un primer momento. Veíamos durante todo el año pasado las reuniones secretas que alguien se las filmaba y se las subían a Melconian, uno de los que reconoce que compraba
fondos buitres o papeles de Argentina para negociar con los buitres. Litigó contra el país. Litigó contra el país. No, y tiene capitales presidente afuera del Banco de que Nación. no trae. Prat Guy, este es el concepto de ese Pero Aníbal, ¿cuál gabinete? es el objetivo del gobierno en no incluir a las pequeñas y medianas empresas teniendo en cuenta No le que interesa son el que se 70% de la producción nacional? No le interesa, pero ni desde el punto de hablando vista de una industrial, estrategia política, ni le desde el pregunto. punto de vista agropecuario, porque yo recuerdo que en la campaña yo insistía que la provincia tiene una enorme posibilidad de transformarse en aquel que compensara la carne porcina que se importaba de Brasil. Sí. Yo lo veía como un objetivo ese. Conozco casos de conocidos, de amigos míos, que tienen una cantidad de madres muy grande para producir esa situación que yo veía como un segmento fenomenal para desarrollar en la provincia de Buenos Aires. Hoy entra todo por afuera y producido y de lugares inimaginables, mercadería rusa, mercadería turca, Los mercadería cerdos entran de griega, Brasil, digo. La manzana Los china. cerdos están entrando de son Brasil. de Brasil, son todos de Brasil. ¿Qué decías? Porque No, la hay un manzana déficit china muy que- grande de producción de nuestra parte. Pero tiene que haber una estrategia política por parte del gobierno de Macri, Debiera. teniendo en no cuenta es, que hay no es la que elecciones en el nosotros creemos, por 2017. eso el peronismo está en una discusión muy particular propia de los partidos que han perdido una elección. Y una parte de nuestros compañeros, que no dejan de ser buena gente, ni que dejan de pensar en el peronismo como una visión global de forma de vivir, creen que la salida es por centro derecha y que esa salida por centro derecha con políticas neoliberales o como yo le llamo de conservadores de derecha, les permite ser, a lo mejor, tener gobernabilidad, le llaman ellos, con el presidente. Yo no creo en eso. Le dieron una ley para negociar con los buitres, que es un espanto, y va a poner a la Argentina en jaque de la peor manera. Acaban de votarle el tema de las jubilaciones, que es una catástrofe. Acaban de votar el blanqueo, que no es otra cosa que Pero una ahí apoyaron, lavatina peronistas apoyaron fenomenal. eso. Y si yo estoy hablando de peronistas. Claro.